El 4 de noviembre de 1780, un grupo de indígenas se rebeló en forma violenta contra las condiciones de explotación en el Perú. El líder del movimiento era José Gabriel Condorcanqui, descendiente del último emperador inca. Conocido como Tupac Amaru, encabezaría la mayor insurrección contra la corona española en el continente americano. El pueblo inca se instaló en el Valle de Cusco alrededor del año 1100 de la era cristiana. Desde allí conquistó territorios hasta conformar un gran imperio. Cuando los españoles llegaron a América a fines del siglo XVI, el imperio inca dominaba parte de los actuales territorios del Perú, Bolivia, Ecuador, Colombia, Chile, Argentina y Brasil. La sociedad inca tenía una sofisticada organización que sorprendió a los españoles. Cada región era gobernada por un curaca, como se llamaba a los caciques locales. Administraban varios clanes familiares de campesinos que trabajaban en forma comunitaria. Además, todos los incas debían trabajar para el Estado por turnos, en lo que se conocía como la mita. Cosechando la tierra o construyendo caminos y fortalezas, pagaban el tributo al inca, quien redistribuía parte del impuesto a través de rituales religiosos y la confección de grandes obras públicas. En Cusco, la ciudad imperial, vivía la nobleza. Desde allí, el inca, la autoridad máxima, gobernaba y llevaba el control demográfico y tributario de la población. Los incas, en su momento, antes de la llegada de los españoles, significaron la última gran fuerza, el último gran poder unificador en los Andes, ¿no? Lo que llamamos Tahuantinsuyo era en realidad el gobierno de los incas del Cusco, que era con prestigio religioso enorme, con capacidad de manejo de excedentes de mano de obra, etcétera, con excelente manejo político. Con esas capacidades los incas dominan los Andes porque son capaces de causar temor, respeto frente a los distintos curacas, que los había muy grandes en distintas partes de la región andina. Cuando digo la región andina también estoy pensando en la costa, estoy pensando en los reinos de Chimor, etcétera. Y junto con ese prestigio y el efectivo poder que tenían, que inclusive les facilitaba poder armar grandes ejércitos, etcétera, está también su capacidad, su política de negociación, acopio de excedentes y redistribución de excedentes. Por lo tanto, las dos cosas, el poder político con este manejo de recursos, hacen de los incas muy poderosos. Diversos aspectos daban cuenta de una gran civilización. Los incas contaban con avanzados sistemas de riego, canales y acueductos, puentes colgantes y una red de carreteras que comunicaba todo el imperio. Las expresiones culturales se apreciaban en las piezas de orfebrería en oro y plata y en la construcción de grandes palacios y fortalezas como Machu Picchu o Sacsayhuamán en el Cusco. Los conquistadores españoles sometieron al pueblo inca
y destruyeron la organización del imperio. El último emperador inca, Tupac Amaru I, fue ajusticiado en 1572 por el virrey Francisco de Toledo. Tupac Amaru es apresado cuando, durante la época del virrey Toledo, en 1572, se ataca en la región de Vilcabamba por una serie de sucesos, pero básicamente porque, entre otras cosas, Toledo se había propuesto, había venido con el encargo real de ordenar el virreinato, de dar fin a una serie de problemas, organizar la mita, organizar definitivamente el virreinato y terminar con el problema de la rebelión de la élite incaica, de la antigua élite incaica. Con la llegada de los españoles, la población indígena se redujo drásticamente. De los 2,5 millones de habitantes que había en 1500, apenas llegaban a 350.000 en 1750, diezmados por las armas de fuego y las enfermedades traídas del viejo continente, como la viruela y el tifus. Pero la causa más importante de muerte fue la implantación de la economía minera, que constituía la mayor fuente de riqueza para España. Las minas de Potosí y de Oruro demandaban grandes cantidades de mano de obra que era reclutada entre las poblaciones indígenas de la zona. Los españoles adaptaron el sistema de la mita a sus propios intereses. La mita significaba que 1 de cada 7 años los indígenas debían ir a trabajar a los centros mineros. Los indígenas entre 18 y 50 años. Estaba calculado entonces que a lo largo de su vida trabajarían unas 7 veces, 7 años en la mita. Pero no era un trabajo gratuito, sino que se pagaba. De manera que era un trabajo rotativo, forzado, pero remunerado. Una combinación que yo siempre le digo a mis alumnos, no ha existido, que yo sepa, en otras partes del mundo, ¿no? Porque del esclavo tiene el hecho de que es forzado. Del trabajo moderno tiene el hecho de que es remunerado y en metálico, o sea, con monedas, ¿no? Y luego tiene el hecho de ser rotativo. Todos los nativos debían pagar un tributo a la corona. Para poder hacer frente a este impuesto y al reparto, muchos contraían deudas y sus tierras concluían siendo expropiadas. Desde comienzos del siglo XVIII se habían producido motines, disturbios y rebeliones indígenas contra las autoridades españolas. Algunas habían terminado con el asesinato de funcionarios y corregidores encargados de cobrar los tributos en nombre de la corona. Hubo, por ejemplo, la rebelión de Juan Santos Atahualpa en 1740-42 en la zona de Tarma, pero que fue más una especie de rebelión de defensa de la frontera amazónica. Juan Santos Atahualpa parece que tenía un pie con los indígenas de la Amazonía y fue más esto, una defensa de los recursos selváticos que una protesta contra el orden colonial, como fue lo de Tupac Amaru. El descontento de los nativos aumentó con las medidas implementadas por el rey español Carlos III a partir de 1759. Con el objeto de lograr una mayor recaudación económica en las colonias, se aumentaron los impuestos a indígenas y mestizos y se establecieron aduanas internas. La creación del Virreinato del Río de la Plata en 1776 afectó a otros sectores de la sociedad peruana. El nuevo territorio integraba la zona del Alto Perú, donde se hallaban las minas de Potosí, que habían sido el principal sostén del Virreinato del Perú. Estas medidas provocaron un gran descontento en la población colonial, que debía pagar más impuestos y tenía menos fuentes de riqueza. Las clases dominantes locales comenzaron a presionar sobre los indígenas para que se rebelaran contra las medidas impuestas por la corona.
manera, desde mediados del siglo XVIII, los españoles se vuelven más eficaces y más ambiciosos. Y entonces quieren tener un acceso más directo. Ese acceso más directo los lleva en buena medida a violar las normas que ellos mismos habían respetado desde el siglo XVI. Y entonces empiezan a aparecer en todo el mundo andino el fenómeno de los llamados caciques interinos, en definitiva caciques ilegítimos, autoridades de las comunidades que son mestizas o directamente españoles, es decir, sin ninguna legitimidad, lo que genera conflictos políticos y el enfrentamiento con las familias cacicales que son desplazadas del poder. Entonces todos estos elementos generan un caldo de cultivo insurreccional que estalla de formas distintas en distintas zonas del Perú y del Alto Perú y que lleva a la primera gran represión insurreccional de toda la historia del imperio colonial español en América. A partir de 1780 se produjo una serie de levantamientos en las zonas del Alto y Bajo Perú. Alcanzó su mayor grado de violencia en las áreas próximas a Cusco y en Potosí, donde se encontraban las minas del Cerro Rico. Aunque tuvo diversos focos y líderes, sería conocida como la rebelión de Tupac Amaru. El ciclo de las rebeliones indígenas entre fines de la década de 1770 y comienzos de la de 1780 en el área andina fue sin duda el desafío insurreccional mayor que tuvo que enfrentar la corona española en sus siglos de dominación colonial en América. Y esto es así porque abarcó una zona muy extendida, una población muy importante, sin parangón en el resto